8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en ampliación de noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Estamos revisando los anuncios hechos ayer en Palacio de Gobierno por el propio presidente de la República. Le correspondía al congresista o excongresista Clemente Flores, de la bancada oficialista, de la bancada de PPK. Mira, hay un tema importante que resaltar, que pasó un proyecto de la Contraloría y que estuvo en el Congreso lamentablemente como 6 meses y no se sacó pues adelante. Ahora con decreto de urgencia va a ser poniéndose en práctica y eso va a generar un dinamismo importantísimo en el interior del país. Tenemos miles de obras paralizadas por un 10%, por un 5% que no se culminó, están en arbitraje. Esto va a generar un destrabe en el tiempo más rápido posible y realmente va a beneficiar a la población. Yo creo que es una buena medida esto. Por otro lado, el caso de los medicamentos genéricos también va a ayudar muchísimo a la población, que busca pues un medicamento que esté más o menos a la altura de su bolsillo, ¿no? Y cuando vas a la farmacia quiere vender medicamentos de marca, con lo cual realmente no está al alcance del ciudadano de a pie. Creo que también es una buena medida. El seguro integral realmente va a ayudar también. Lo que sí podríamos ahí trabajar un poco es revisar ese padrón, porque hay gente que utiliza este servicio que no debe estar utilizando. Realmente lo que tenemos, la constatación diaria aquí en RPP, en todos los medios además, es que si bien la intención es buena, es decir, todos cubiertos por el seguro, es un seguro que no cubre nada al final, porque no tienen ni medicinas, ni doctores, ni especialistas, ni máquinas. Usted sabe cuál es la realidad. Mira, sería bueno invitarlo a una persona que tiene el seguro de salud y cómo ha sido atendido. Yo conozco personas que han tenido con cáncer y cómo los han atendido. Incluso que hay ambulancias a recogerlo de su casa para llevarse al hospital. O sea, no podemos Clemente decir que Flores, hay un servicio en ese. lo invitamos a que escuche RPP todos los días para que se dé cuenta la cantidad de gente infinita para la que el seguro no atiende. Claro, siempre habrá uno para el que funciona bien. La pregunta es, ¿funciona bien para todos los que están inscritos? Siempre hay, cada programa hay que hacer ajustes, me imagino, y eso en el transcurso del tiempo va a ser. ¿Usted usa el seguro integral de salud? Yo no lo tengo, pero conozco personas que tenían el seguro y que han sido muy bien cuando servidos. si lo tuviera, se daría cuenta que la atención es precaria. Y no lo decimos para fastidiar al señor Vizcarra. El señor Ollantumala metió mucha gente en el programa sin financiarlo. Entonces, decir que estás en el Seguro Integral de Salud no es asegurarle a nadie que va a tener una atención en salud. Pero en todo caso, la intención, como dice Ricardo, es buena. Mauricio Mulder. La intención de decir que ¿son realizables las promesas? ¿Son cumplibles, por decirlo de alguna manera? son temas de gestión. Ya, el tema de los medicamentos y el tema del seguro integral de salud son temas existentes. O sea, los ha prometido como si no existieran y algo nuevo, ¿no? Y lo que tienen que hacer es administrarlo y no parece que lo estuvieran administrando ninguno de los dos. ¿De dónde va a salir? Por ejemplo, la ley de los medicamentos genéricos dice que si tú vas a una farmacia y pides un medicamento genérico y te dicen no hay, o lo cual, que tú tienes que pedir el cuaderno que corresponde y tienes que hacer la denuncia que corresponde para que venga el Ministerio de Salud y le ponga una sanción a esa farmacia. ¿Eso lo han implementado? ¿Han hecho publicidad para que la población sepa que tiene ese mecanismo? No. Pero lo prometen como si fuese un tema nuevo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que han hecho es un estudio de temas sensibles y los han propuesto el día de ayer. Focus. Sí, o sea, 2 temas interesantes, el tema de la salud, etcétera, para que suene bonito. Pero la verdad es que si no han hecho nada y ya están en el gobierno y no hacen nada, prometer que lo van a hacer ahora parece una tontería. Sobre todo con la crisis que hay política en el sector salud, cuando hemos visto que la señora ministra de Salud con el señor jefe de la SUNARP se han hecho un intercambio de nombramientos de cónyuges y nadie dice nada. O sea, la verdad que... Sí, es una denuncia grave. Es una denuncia y eso ya pasó piola, nadie dice nada. Entonces, ¿por qué? Porque no hay Congreso, pues que lo diga, ¿no es cierto? Señor Mulder, quiero preguntarle algo político para entender a partir de qué premisas se está haciendo todos estos juicios y estas condenas en realidad. Durante el fin de semana pasada hubo un congreso en el APRA que lo ha elegido a usted jefe de la Comisión Política, que es un puesto importante. Jefe no, presidente. De la Comisión Política, jefe está ahí en la torre. Presidente de la Comisión Política. Y queremos comprender qué línea política tiene el APRA, que hay que recordar es miembro de la Internacional Socialista, por decisión tomada después de la muerte de Aya de la Torre.
Sobre todo, además, porque, como usted sabe, el APRA está asociada con un concepto nuevo en política, el aprofujimorismo. Como usted lo sabe, ¿no es cierto? Es un prefijo de un concepto percibido en general negativamente. Queremos saber con qué línea usted, como responsable de la posición política del APRA, piensan acometer estas elecciones y su función parlamentaria, si es elegido y se lo autoriza el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo se ubica en el espectro político y con qué agendas, fuera de todos estos juicios negativos que usted vierte sobre el gobierno actual? Es verdad, nosotros integramos la Internacional Socialista no después de la muerte de la Torre, sino a partir del encuentro de Caracas de 1976, en la que Haya de la Torre, Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancourt y Willy Brandt establecieron las relaciones con América Latina, o sea que fue con Haya de la Torre que se estableció esa vinculación. Y siendo partidos de la Internacional Socialista, nosotros tenemos digamos, el bagaje ideológico que en Europa se llama socialdemocracia y que es defensa del sistema democrático, en primer lugar. O sea, cambios revolucionarios dentro de sociedades democráticas. Ese es nuestro punto de vista y siempre lo será. Nosotros creemos que en el Perú la defensa de la democracia otra vez se ha convertido en un elemento fundamental de vanguardia política. O sea, es lo primero que tenemos que hacer, porque la democracia peruana se ha debilitado enormemente y yo diría que en la práctica hoy no tenemos una democracia cuajada en lo que se refiere a separación de poderes clara, no existe. Ese es el primer punto, defensa del sistema democrático. En Chile tienen una agenda distinta porque el esquema democrático lo tienen garantizado. Entonces la agenda social es la que está desbordando el esquema democrático en Chile. Pero aquí en el Perú todavía tenemos que hacer reconstrucción democrática. Nosotros no somos reacios a una discusión constitucional, al contrario, creemos que la Constitución del 93 ya tiene límites. Pero es evidente que esa discusión no va a pasar por un esquema castrochavista o por un esquema rupturista, pasa por un esquema de gran consenso nacional, que yo veo enormes dificultades que en el próximo Congreso se produzcan y que ojalá pudieran sentarse ciertas bases como para que a partir del año 21 pudiera haber un proceso de recuperación constitucional en nuestro país. Pero más allá de la decisión del señor Vizcarra, que va a ser analizada, nos parece una gran noticia para el Tribunal Constitucional, no podemos negar que el socavamiento de la democracia y del sistema democrático viene básicamente de la corrupción. Las personas no creen en un sistema en el que aquellos representantes que eligen, en lugar de servirlos, se sirven de su puesto. Y eso, disculpe, Mauricio, agarra a todos. Es verdad. A todos, incluido al gobierno aprista, incluido al gobierno del señor Humala, incluido el gobierno del señor Toledo. Es decir, ahí nadie se salva. Vizcarra tendrá su cuota, pero el sistema democrático no ha sido al cacho con el cierre del Congreso. Ha, digamos, sido como el final del escalamiento de un problema, de un sistema que no ha funcionado también por otras razones de las que todos son responsables, ¿no? Discrepo de lo que tú señalas porque históricamente la democracia debe tener los mecanismos de corrección en lo que se refiere a la corrupción generalizada en un país como el nuestro y no debe establecerse el criterio de que porque hay esa corrupción hay que trastocar el sistema democrático. Ese fue el pensamiento que tuvo Fujimori en el año 92 cuando dijo, bueno, todo es un desastre, aquí lo único que se puede hacer es lo que hizo, un golpe de Estado. Pero ¿qué tiene democrático, Mauricio, que el secretario brazo derecho del presidente Alan García esté demostrando, esté diciendo o esté por lo menos señalando hasta dónde llegó el grado de corrupción en ese gobierno? ¿Y qué tiene de democrático que los partidos políticos se financien lo que yo estoy diciendo con corrupción? Es que ¿Qué tiene de democrático? No es que sea eso democrático. Yo lo que digo es que la solución a esos problemas se hace dentro de la democracia y no con golpe de Estado. Ese es el tema, esa es la diferencia. Aquí, cuando se ve que en el sistema democrático hay corrupción, la solución no puede decir, no es el sistema democrático, hay que barrerlo, hay que reemplazarlo por un sistema en el que uno mande. No, tiene que ser el mismo sistema democrático que tenga sus mecanismos de solución de ese tipo de problemas. Pero los tenían en las manos, Mauricio. Tenían el Congreso para hacer un montón de sanciones a la corrupción y miraron para otro lado. Chávarri, perdón. No es cierto. La no inclusión de determinadas personas, ya no voy a decir nombres para no armar laberinto. Pero igualito, a ver,
pero igualito. No fueron un ejemplo de lucha democrática contra la corrupción. Tú estás confundiendo el sistema con el que se analiza en un Congreso de la República democrático un caso de corrupción, lo estás confundiendo con el resultado que tú querías que tuviera. Porque si en el Congreso de la República se vota en un determinado sentido, no es porque haya como se decía en la prensa, quieren blindar. No, es porque el análisis que han hecho la mayoría de los parlamentarios no los lleva a la conclusión de tener que votar en un determinado sentido. Entonces eso es para ustedes democrático. Por supuesto, porque eso es resultante de la democracia. Pero cuando tú dices, como eso ha hecho la democracia, entonces hay que tirarnos abajo el sistema. Eso es lo que no puede hacerse. Podríamos plantearlo de otra manera. Como así se está disfrazando la democracia, eso no es democracia. Eso no es mi posición. Es una posición alterna. Que piensan No, está bien. Tú la pones en evidencia para poder tener una confrontación política en eso. Pero eso no quita que haya que barrer con el sistema porque el sistema ha tenido ese tipo de fallas. Es el propio sistema que lo tiene que resolver. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, señor Clemente Flores, usted formó parte de ese gobierno, usted estuvo ahí, usted lo vio y usted lo conoce desde dentro tanto como Mauricio Müller. Primero, para descartar acá que no hay ningún rompimiento a nuestra Carta Magna, a nuestra democracia. Ningún país en el mundo se ha pronunciado diciendo que en el Perú hay una especie de un rompimiento constitucional, en absoluto. Cada acto que se ha hecho respetando estrictamente dentro del marco constitucional. ¿Que puede haber algunas debilidades en nuestro proceso democrático? Por supuesto que sí, hay que ir mejorándolo, ¿no? Pero querer decir, en este caso, que la democracia no sirve o querer decir que hay un rompimiento en este sentido, de ninguna manera. No, pero no contestó la pregunta. Eso además lo va a decir el Tribunal Constitucional. Es absolutamente normal que el señor Vizcarra y sus partidarios digan que todo es constitucional. Ahora, a mí ya lo hemos dicho 100 veces. El titular sería que ustedes mismos dijeran que se ha roto la Constitución. Ahora, pero eso que se ha roto era democracia. O sea, la habilidad del sistema democrático. No hay ningún rompimiento democrático. Se ha respetado. Pero el Tribunal Constitucional es parte de todo este juego. O sea, creer que el Tribunal Constitucional va a decir sí, aquí han habido problemas. No, mentira, es parte del juego. El Tribunal Constitucional de todas maneras va a constitucionalizar el golpe. La demanda, porque la firma que lleva de una persona que se atribuye un cargo que ya no lo es, debía ser. Pero la pregunta no era. Lo ha recibido, analizando el tema de fondo. En ese extremo ya quedaron ustedes fuera de juego, pero Mauricio, es lo que tú piensas, lo piensa el Partido Aprista, que este tribunal está, digamos, jugando en pared con el pero gobierno. Sin duda alguna. Además, es parte de la culpa del Tribunal Constitucional de todo lo que está sucediendo. No digamos de la mayoría del Tribunal Constitucional, ¿no? Además, el señor Ramos y el señor Espinosa ya adelantaron opinión. Vamos a hacer una cosa, ni Mauricio. Ni siquiera se inhiben. Vamos a ir a una pausa. Las críticas son válidas al Tribunal Constitucional, pero acá nos gustaría que se plantee cuál fue la responsabilidad del Congreso en la fragilidad de este sistema democrático. Y si no hubo ninguna culpa del Congreso, entonces ¿qué va a pasar con este Congreso al que va a postular, por ejemplo, el señor Müller? Vamos a una pausa y regresamos.